Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio académico de nuestro proyecto de tecnologías cuánticas. En esta nuestra cuarta sesión de trabajo en el seminario permanente sobre Hall cuántico. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes los desarrollos y las intervenciones de nuestros colegas participantes en el proyecto y entender que esto es aunar esfuerzos desde los centros de excelencias de tecnologías cuánticas, computación cuántica, metrología cuántica, con este proyecto de regalías que inició desde el mes de febrero y que está precisamente en camino de sus desarrollos. Yo voy a pasar a darle la bienvenida al profesor William Herrera, quien nos presentará el expositor del día de hoy. Adelante, profesor William. Muchas gracias, profesor Herbert. Hoy tenemos la cuarta sesión de esta primera parte del efecto Hall cuántico. Hoy tenemos la sesión denominada Oscilaciones de plasma en metales, plasmónica y su conexión con propiedades cuánticas. Es una charla, digamos, que está en el intersticio de lo que hemos estado haciendo de efecto Hall cuántico en las clases anteriores, clásico, el efecto Hall clásico. Y ya es como la primera charla en donde nos vamos a empezar a conectar con la parte cuántica. El día de hoy nos acompaña el profesor Edgar Patiño. El profesor Edgar Patiño es profesor asociado a la Universidad de los Andes. Es de los pioneros en la parte experimental en el Departamento de Física en esta universidad. También estuvo colaborando con una universidad importante en Ecuador, montando laboratorios en la parte experimental de nanofísica. El profesor Edgar estudió en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y tiene una experiencia bastante interesante y ya nos va a mostrar un laboratorio muy completo que tiene aquí en la Universidad de los Andes y hace parte de este proyecto en diferentes campos de regalías, uno hacia la parte plasmónica, que nos va a hablar un poco el día de hoy, y también juega un papel crucial en la parte de la fabricación de los nanocontactos y contactos eléctricos que se van a hacer para los diferentes dispositivos. Entonces, bienvenido, profesor Edgar, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Listo, William, muchas gracias por la presentación. También gracias a Herbert. Qué bueno que estén aquí. Entonces, empecemos con la materia, la presentación. Yo quería hablar sobre oscilaciones de plasma y metales, plasmónica y su conexión con las propiedades cuánticas. Dado que la idea de este seminario que sea introductorio, pues la conexión cuántica pues va a ser no voy a poder abordarla mucho en detalle, pero sí la voy a mencionar, especialmente al final, donde podemos ver dónde está la parte cuántica de los plasmones. Entonces, bueno, voy a iniciar. Aquí ustedes pueden ver una de las fotografías del laboratorio, una parte del laboratorio donde hagamos los experimentos que voy a hablar el día de hoy. Y pues los que estén interesados también me pueden contactar más adelante si tienen preguntas ya más específicas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues voy a abordar ya con las temáticas. En el laboratorio de superconductividad y nanodispositivos trabajamos varias áreas de investigación. Esta charla va a estar enfocada únicamente en la resonancia plasmónica, dispositivos de resonancia plasmónica, que está aquí en el lado izquierdo. Sin embargo, para los interesados también estudiamos vórtices magnéticos y superconductores, y estudiamos dispositivos de tunelamiento cuántico que también se va a conectar
con la resonancia plasmónica en algún momento. Entonces, pues ahora voy a hablar solo de la resonancia plasmónica porque es el tema de esta charla. Entonces, lo que voy a hablar hoy se fundamenta en trabajos previos realizados a lo largo de los últimos años con un conjunto de personas y pues las personas que están aquí en esta transparencia son las que aportaron mayor o menor medida en alguna de las cosas que voy a hablar hoy. Claramente, pues actualmente los nuevos miembros no están aquí, pero quería pues mencionar que lo que voy a hablar aquí ha sido realizado en colaboración con todas estas personas, por ejemplo, César Herreño, que ahora es profesor de la Universidad Distrital, Paola Quiroga, que ella está ahorita en México, ya terminó su maestría, Nicolás Hayek, Jorge Nicolás Hayek, que está en Alemania haciendo su doctorado, Ciro Gelbes, que se lanzó un spin-off en una empresa tecnológica, y Leonardo, que se fue al área también de la parte tecnológica. Entonces aquí tenemos algunos miembros que fueron parte del grupo y pues que están involucrados de una u otra manera en la plasmónica también. Durante la charla lo que voy a hablar es, primero va a ser una motivación, porque es importante los plasmones, la resonancia plasmónica. Luego de hablar desde esa motivación, voy a hablar de los conceptos básicos de la plasmónica para entender los fundamentos de cómo excitamos plasmones. Luego voy a hablar de la magneto-óptica y cómo la magneto-óptica se conecta con la plasmónica. Es decir, ya no solo estoy excitando plasmones, sino también estoy conectando con propiedades magnéticas de la materia. Y finalmente, esos dos temas unidos harán lo que nosotros llamamos la magnetoplasmónica. También en todo este conjunto de desarrollos vamos a hablar de la parte experimental que involucra para hacer estos tipos de cosas en los laboratorios. Bueno, entonces primero entremos en materia lo que es la motivación de este tipo de investigación. ¿Qué es lo importante de la plasmónica? Entonces, la plasmónica es importante por lo siguiente. La electrónica tradicional puede llegar a tener dimensiones muy, muy pequeñas, como podemos evidenciar del funcionamiento de los computadores, los celulares. Sin embargo, tiene una limitación en la velocidad de operación, donde no llega a pasar de los gigahertz. En cambio, la fotónica, que sí llega a pasar a las velocidades de operación de los gigahertz, llegando a los terahertz, es, digamos, muy rápida, pero tiene el problema de las dimensiones que pues ya están más allá de las micras, 10 micras, etc. Sin embargo, la plasmónica en este extremo superior izquierdo tiene la ventaja de que tenemos dimensiones pequeñas y también tenemos velocidades bastante rápidas de operación. Entonces, por eso es que las personas se interesan mucho en la plasmónica, porque dispositivos plasmónicos pues tienen lo mejor de los dos mundos, velocidad y tamaño. Entonces, vamos a ver que de la plasmónica puedo hacer dispositivos pasivos y dispositivos activos, que es la parte que a mí más me interesa de la plasmónica, poder hacer sensores y dispositivos en esta parte de la motivación. Bueno, entonces, ya sabemos que es importante la plasmónica porque puedo pues transmitir, no solo puedo transmitir informaciones a grandes velocidades, que también es importante. Entonces va a tener también aplicaciones en transmisión de información. Bueno, entonces aquí voy a hablar de dos tipos de dispositivos plasmónicos, que son, uno, películas continuas ultra delgadas desde los nanómetros, donde yo puedo poder excitar plasmones superficiales propagantes, y nanodiscos o nanoestructuras, donde yo puedo poder excitar plasmones localizados. Para el proyecto que nosotros nos hemos embarcado, pues la idea es hacer
plasmones localizados, como voy a explicar, pero tenemos que partir de los plasmones propagantes. Entonces, vamos a ver algunos elementos básicos de la resonancia plasmónica. A pesar de que es algo relativamente nuevo, los artesanos de las épocas de 1600 años antes romanos ya tenían estas tazas, ¿no? Que tenían incrustaciones de nanopartículas de oro. Entonces eran unas tazas, o esta es la famosa taza del cuarto siglo, me parece, que responde diferente dependiendo de la luz, está iluminándose por fuera o por dentro. Entonces, si yo ilumino por dentro, cambia de color. Si ilumino por fuera, tengo otro color. Y eso se debe a que las incrustaciones de nanopartículas absorben cierta longitud de onda y emiten otra. Entonces, a pesar de que ellos no tenían ningún control, como tenemos actualmente en el tamaño de esas nanopartículas, pues de manera artesanal lograban ya tener elementos de tipo plasmónico. ¿Cómo funcionan? Acá yo tengo una carga, un electrón, y sobre esa carga del electrón se aplica un campo eléctrico, que es un campo oscilante, ¿no es cierto? Entonces, vemos que la carga del electrón va a oscilar debido a la presencia de ese campo eléctrico que puede venir por luz, ¿no es cierto? Entonces, esta oscilación de muchas cargas eléctricas, muchos electrones, va a producir una oscilación colectiva de un gas de electrones que producirá un cuanto de oscilación de carga electrónica. Y ese cuanto de oscilación de carga electrónica lo conocemos como plasmón. Vamos a ver cómo podemos nosotros hacer para hacer eso experimentalmente. Entonces, experimentalmente en el laboratorio necesitamos, para excitar plasmones propagantes como los que están acá abajo, necesitamos como mínimo por ejemplo, un prisma. En este caso es un prisma cilíndrico. Incide un láser sobre un prisma, sobre el cual ha sido depositado un metal, una capa delgada de un metal. Entonces, primer concepto importante es que estamos mezclando dieléctricos con metales, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a haber una componente del vector de onda paralelo al metal, como ya voy a explicar más adelante, el cual se va a acoplar con la componente del vector de onda del interfaz metal-aire. Entonces, cuando ocurre eso, vamos a ver que dependiendo del ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia es este ángulo θ, que es con respecto a la normal del metal que está ahí. Entonces, si es que yo cambio este ángulo de incidencia de la luz, voy a ver que hasta cierto ángulo determinado, voy a observar que la luz ya no se refleja, como ustedes pueden ver acá. La luz ya no se refleja, sino toda se absorbe. Entonces, repito, voy cambiando el ángulo de incidencia, alcanzo un cierto ángulo. Aquí, por ejemplo, es más o menos en estos datos del laboratorio, que es más o menos 44 grados. Y aquí, en este punto, tenemos el ángulo de reflexión total, se refleja toda la luz. Y luego incremento el ángulo y veo cómo se absorbe. Y el fotodiodo que mide la luz reflejada, pues empieza a medir 0, ¿no? Entonces, todo ha sido absorbido en el material. Entonces, nosotros podemos seguir aumentando el ángulo y nos preguntamos qué está pasando con la luz, por qué está como desapareciendo, ¿no es cierto? Existen otro tipo de plasmones, que son oscilaciones de carga localizadas de una nanopartícula, que también voy a hablar aquí. Entonces, lo importante aquí es que lo que estoy haciendo, estoy confinando la luz a regiones muy, muy pequeñas, así sean propagantes o localizados, estoy confinando la luz a regiones muy pequeñas del espacio y por tanto decimos que son de fuerte confinamiento, ¿ya? Entonces, el confinamiento de la luz en este tipo de experimentos es por debajo de la longitud de onda incidente. Pues bien, vamos a ver qué pasa con las ecuaciones que gobiernan la interacción luz-materia, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido en cursos básicos
de física, ¿cuál es la interacción entre la luz y la materia? Pues sabemos que cuando la luz incide sobre un material, ¿ya? Tenemos la componente eléctrica y la componente magnética de una onda electromagnética. La componente eléctrica, ¿qué va a producir? Una polarización, ¿ya? Y esa polarización del material, que es dependiendo si el material es dieléctrico, metal, lo que sea, va a haber una polarización. Y esa polarización va a producir a su vez un vector de desplazamiento, el cual va a ser proporcional a la constante dieléctrica que está aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de la constante dieléctrica o la permitividad, pues voy a tener mayor o menor desplazamiento, ¿ya? Entonces, aquí lo que va a ser la clave de las propiedades ópticas de los materiales, las constantes dieléctricas. Entonces, cuando yo estoy hablando de interacción luz-materia, tengo que necesariamente enfocarme en cuál es la constante dieléctrica de ese material. Ya voy a ver, vamos a ver. Entonces, aquí la clave del asunto, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, podemos generalizadas, ¿no? Porque ya no solo incluyen ondas en vacío, sino ondas que se propagan dentro de un material. Y partiendo de la ecuación de onda, yo puedo preguntarme cómo se propaga una onda, cómo se propaga en uno u otro material, ¿no es cierto? Entonces, parto de esta ecuación de onda, se puede resolver esa ecuación, pero antes de ir a ese punto, quisiera decir lo siguiente. Aquí hay dos tipos de materiales que estamos mezclando. Por eso se dice que estamos siendo metamateriales, porque estamos mezclando materiales dieléctricos y materiales conductores, metálicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, si yo pongo un metal, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, del modelo de Drude, que un metal está compuesto por un conjunto de núcleos por el cual hay una nube de electrones o de cargas que están con libertad absoluta de moverse, ¿no? Entonces se puede mover sin ningún problema, pero ya vamos a ver que hay limitaciones. Yo podría hacer todas las matemáticas y ver cómo utilizar el modelo de Drude. No voy a entrar en esos detalles en este momento, pero sí voy a decir que yo puedo calcular el vector desplazamiento para cuando incide un campo eléctrico oscilante sobre este material, ¿no es cierto? Y se puede demostrar con el modelo de Drude que la constante dieléctrica va a depender de omega. ¿Qué es omega? Es la frecuencia de la luz incidente, ¿ya? Entonces, esta relación de la constante dieléctrica, que depende de la frecuencia de la luz incidente, es bien interesante porque me está diciendo que, como todos sabemos, un metal los electrones pueden moverse fácilmente, entonces responden muy bien a la luz visible. Entonces, por eso es que nosotros nos podemos ver en un espejo, pues porque responden muy bien a la luz visible. Pero esto que me está diciendo acá es varios temas interesantes. Uno es que la constante dieléctrica o la permitividad tiene parte real y parte imaginaria. No sé si aquí ustedes ven el I de la parte imaginaria. En tanto que un dieléctrico como el vidrio, el plástico, todo ese tipo de dieléctricos, no tienen realmente una componente imaginaria. Entonces, el metal se vuelve un elemento que absorbe energía de la luz. Por eso ustedes ven que la luz que incide sobre un metal, pues lo calienta. Entonces, acá puedo separar esta expresión en parte real y parte imaginaria. Y yo puedo ver que entonces el metal tiene una parte real, que está aquí, una parte imaginaria, ¿ya? En tanto que los materiales dieléctricos, que no son buenos conductores de la electricidad, pues tienen simplemente una parte, mayormente tienen parte real de la permitividad, ¿no? Entonces, lo interesante es que resulta que, en efecto, los electrones se van a mover fácilmente a través de un metal cuando incide luz visible. Sin embargo, existen frecuencias que ya no van a permitir las oscilaciones de las cargas dentro del material. Entonces, sí hay frecuencias en las que la luz
pues no sería luz visible, sino ondas electromagnéticas pueden atravesar completamente al metal. Entonces se vuelve como una especie de dieléctrico dependiendo de la frecuencia. Entonces aquí quiero que se acuerden de dos cosas. Este omega es la frecuencia de la luz incidente y este omega P es la frecuencia del plasma. ¿Cuál es la frecuencia del plasma? Es la frecuencia de oscilación natural de los electrones. Incluso si no hay campos electromagnéticos presentes, pues los electrones están vibrando, están oscilando dentro del material, por lo tanto, pues tenemos una frecuencia natural de oscilación de estas cargas, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Entonces aquí yo hice un dibujito para explicar el experimento de la resonancia plasmónica. Entonces aquí vamos a tener un metal, vamos a tener un prisma que está en la parte de abajo y aire, que le llamo 2, en la parte de arriba. Entonces tenemos metales 1, aires 2, y bueno, acá está el prisma, que es otro dieléctrico, pero no lo estamos tomando en cuenta todavía. Ya vamos a ver cómo hacemos para que. Entonces, si ustedes ven, acá tengo metal, prisma y aire. Entonces, ahora solo me voy a centrar en el metal y en el aire que está acá. Y acá tengo el cúmulo de ecuaciones donde hablo de metal-aire. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Es decir, cómo se propaga una onda electromagnética en un metal y en un dieléctrico. Y, por último, cómo se propaga en un interfaz metal dieléctrico. O sea, son esas tres regiones. Vamos, les muestro. Acá vamos a coger la ecuación de onda, la parte magnética. Esto se llama ecuación transversal magnética, ¿ya? Y digo, cuando Z es menor que 0, es decir, que estoy en el lado del metal, acá, Z, el eje Z es menor que 0, tengo estas tres ecuaciones que van a resolver las ecuaciones de onda, ¿no es cierto? Estas son las soluciones planteadas para resolver en el lado del metal, ¿ya? Y cuando tengo Z mayor que 0, es decir, que estoy en el lado del dieléctrico, tengo estas tres ecuaciones, estas tres soluciones de la ecuación de onda, ¿ya? Entonces, estas soluciones van a ser las soluciones de la componente X y Z del campo y Y del campo eléctrico y Y del campo magnético, así sucesivamente, ¿ya? Entonces yo, antes de meterme a explicar estos detalles, voy a volver al gráfico que les mostré y voy a explicar aquí un poquito más en detalle. Pero entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner el mismo sistema. Sí, voy a agrandar un poco acá. Voy a poner el mismo sistema. Les voy a explicar acá esto. Un ratito. Entonces, acá, ¿qué hice? Entonces, voy a invertir, este sistema lo invertí en otra orientación para que sea fácil yo explicar cómo se estudia el efecto de la excitación de plasmones. Entonces, si ven ahí, ustedes pueden. Entonces yo lanzo un haz de luz. ¿Ya? Este haz de luz incide, atraviesa es un láser, digamos que es un láser, y atraviesa el prisma que es hecho de vidrio, es un dieléctrico, ¿no es cierto? Y decimos que incide con esta dirección, ¿ya? Entonces, si se mueve en esa dirección, voy a tener un vector campo eléctrico. Ahora, para excitar plasmones es importante que el vector campo eléctrico de la luz electromagnética sea paralelo al plano de incidencia. ¿A qué me refiero con plano de incidencia? Me refiero al plano que forman el haz incidente y el haz reflejado de la luz. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo un haz incidente y un haz reflejado, voy a tener un plano de incidencia que es paralelo a la pantalla. ¿Listo? Entonces aquí veo que en efecto la luz se está propagando en esta dirección. Entonces aquí tengo un vector K, ¿no es cierto?, de propagación de la luz. Y el campo eléctrico
para poder excitar plasmones tiene que estar en lo que se llama configuración transversal magnética, es decir, que el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia. Eso se hace a través de polarizadores. Tengo un polarizador de luz, lo pongo ahí y luego tengo el vector campo eléctrico paralelo. Y acá tengo componentes. Tengo componentes del campo eléctrico, ¿ya? Entonces aquí tengo un componente en la dirección X, E sub X, y componente en la dirección Z. ¿Se acuerdan que dijimos que en esta dirección era Z según el otro gráfico que les mencioné? ¿Ya? Entonces, estos son las componentes del campo eléctrico. Entonces, si ustedes observan, si yo cambio el ángulo de incidencia, o sea, este ángulo θ, lo que estoy cambiando es la componente en X y la componente en Z del campo eléctrico. Voy a cambiar dependiendo del ángulo de incidencia, ¿no? Entonces, el rato que atraviesa el prisma, que es un dieléctrico, es posible hacer un experimento en el cual yo incremento el ángulo de incidencia de tal manera que alcanzo lo que se conoce la condición de reflexión total. Es decir, que todo se refleja y nada se transmite. Entonces se refleja toda la luz, excepto que hay una onda evanescente. Hay una onda evanescente. Y aquí va a ser lo interesante. Se refleja todo, pero si hay una onda evanescente. Y esta onda evanescente va a tener una componente del vector K, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá tenemos una componente del vector K que es en la dirección X y otra componente del vector K en la dirección Z, ¿ya? Entonces, esta de acá es la componente del vector K en la dirección X. Entonces, esa componente del vector K va a irse propagando hasta llegar acá a la interfaz metal-aire, ¿ya? Por otro lado, entonces ya vemos que aquí la luz incidente, pues sigue, ¿no? Y tenemos una componente en la dirección X, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí la luz se puede propagar, incluso aquí hay una onda evanescente. Entonces aquí se puede propagar en el dieléctrico, en el metal, y luego aquí en el interfaz metal-aire va a haber otra onda que se va a propagar, que es la onda en el interfaz metal-aire. Entonces esta onda está localizada en 2 dimensiones, no puede escapar de aquí, ya vamos a ver. Entonces voy a ir otra vez a la presentación para que vean a lo que me refiero. Entonces aquí lo que dibujé hace un momento, creo que me toca swap, ya. Lo que dibujé hace un momento era en efecto la luz. Tiene sus componentes de dirección K, tiene el componente campo eléctrico, tiene el componente de campo eléctrico en la dirección X, otro en la dirección Z, y componente de campo magnético en la dirección Y, como está aquí. Entonces, estas son las soluciones a todo eso, ¿ya? Y lo que quiero es que analizar cómo se propaga la luz, tanto en la zona del metal, con estas soluciones, en la zona del dieléctrico con estas soluciones que están acá, ¿ya? Y una que es muy importante en el interfaz metal, puede ser, por ejemplo, en este caso podría ser metal-aire. O sea, aquí, así es que el 2 es aire, pues sería metal-aire. O, exacto, pues recuerden que invertí la dirección, entonces este puede ser el 2 puede ser aire y 1 puede ser el metal. Entonces, cuando uno resuelve todo esto, pone las ecuaciones de borde y todo eso, vemos que es posible que viva una onda en el interfaz metal-aire, que es en la región Z igual 0, ¿ya? Y en la región Z igual 0, donde vive esa onda, podemos resolver y podemos encontrar un beta. ¿Qué es beta? Beta es vector de onda, que corresponde a la onda, a ver, voy a ver si lo tengo acá, sí, ya, beta es el vector de onda del interfaz metal-aire, ¿ya? Entonces aquí arriba, voy a ponerlo acá para que quede claro,
Por ejemplo, si esto es aire, entonces puedo decir, aquí hay una onda que se propaga en esta dirección, ¿ya? Esa onda que se propaga, pues, tiene ciertas características. Su vector de onda solo está propagando en la interfaz, tiene estas características. Depende tanto de la constante dieléctrica. Cuando tengan omega aquí, significa que estoy hablando del metal. Entonces, de la constante eléctrica del metal, del dieléctrico adyacente, y todo esto, y me va a dar este beta. ¿Qué pasa? Yo les pregunto, ¿qué pasa cuando esta vector de onda beta es igual a la componente en X de la luz incidente? O sea, este aquí. ¿Qué pasaría? Si este se iguala a este, tenemos la condición de resonancia. Es decir, que con esta condición de resonancia yo puedo incrementar las oscilaciones ya presentes en la onda que está entre estos dos interfaces, ¿ya? Y cuando se cumple la condición de resonancia, es decir, que beta sea beta, que es todo esto, sea igual a kx, que es lo que está acá, lo mismo, kx, veo que hay una relación entre las constantes dieléctricas de los dos y el ángulo teta. Entonces, cuando yo igualo todo esto y encuentro el ángulo, voy a encontrar el ángulo de resonancia plasmónica, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ya, entonces aquí viene la parte que es más allá de las ecuaciones y es la relación de dispersión. Recuerden que son ondas que están propagando o bien sea en el dieléctrico, o bien sea en el metal, o bien sea en el interfaz metal-dieléctrico, ¿ya? Entonces, si yo tengo una relación entre la frecuencia y el vector de onda K, una relación de dispersión, este que está es la línea de luz cuando se está propagando en uno de los dieléctricos, ¿ya? Aquí tengo el experimento, tengo el prisma, tengo el metal y tengo ND, es otro dieléctrico que puede ser aire, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, primero vamos a esta relación de dispersión en el dieléctrico D, que se llama acá. Miren, en el dieléctrico D puede ser aire, ¿ya? O en el metal, aquí está la relación de dispersión NP en el otro dieléctrico. Entonces, en los dos dieléctricos hay relaciones de dispersión, ¿ya? Entonces, estas dos curvas, estas dos líneas azul y roja, estas de aquí, son las relaciones de dispersión para estos dos dieléctricos. Y de ahí hay una curva que me indica cuál es la relación o cómo se propaga una onda en el interfaz metal dieléctrico 1 o metal dieléctrico 2, ¿ya? ¿Qué se observa? Que hay una intersección entre la línea de luz en el dieléctrico que está aquí arriba, y de hecho aquí está cambiado, pero bueno, no importa, el dieléctrico que está aquí, y la relación de dispersión del plasmón superficial en el interfaz metal-aire. Entonces aquí vemos que en este punto hay una intersección. Es decir, que existe la posibilidad de excitar plasmones en el interfaz metal dieléctrico que está acá arriba, ¿ya? Entonces, con eso en mente decimos, necesitamos necesariamente tener, acá tenemos un dieléctrico con constante dieléctrica grande y acá un dieléctrico con constante dieléctrica pequeña. Entonces, si yo hago que este sea pequeño y este sea grande, tengo las condiciones necesarias para que estos dos puntos se igualen y pueda excitar plasmones y lograr una resonancia plasmónica. Acá hay una representación de cómo se veía la resonancia caricaturesca de mi estudiante César Herreña. Cómo se vería la resonancia plasmónica en el interfaz metal dieléctrico. Yo sé que es un poquito caricaturesca, pero bueno. Y acá tenemos el setup en el laboratorio. Como se ve, ya ha cambiado, ha sido modificado. Aquí simplemente les quiero mostrar que acá hay un polarizador, acá hay unos lentes y acá sería el prisma y todo esto. Pero todo lo hemos armado en los laboratorios completamente. Lo que tenemos que comprar, obviamente, es el láser
y los polarizadores. De resto, todo lo que es los motores, todo eso ha sido fabricados en laboratorios de física. Entonces, bueno, acá vemos la excitación plasmónica. Aquí hablé hace un rato y les comenté que como dependía la excitación plasmónica de la parte dieléctrica que está abajo, entonces necesariamente, pues yo, dependiendo del dieléctrico que está abajo, pues voy a poder tener un ángulo de resonancia diferente, y esto se utiliza para detección de materiales biológicos, moléculas, etc. Pero bueno, entonces no tengo mucho tiempo, ya vi que estoy corto de tiempo para hablar de todos los temas que quería ver. Lo que voy a hacer, porque me faltó el tiempo, es decir que aquí puedo poner no solo metal, sino materiales magnéticos dentro de esto. Y los materiales magnéticos responden al campo magnético aplicado. Entonces, no voy a ir tanto en detalle porque ya no hay mucho tiempo, pero material magnético, con los que conocen de esto, tenemos dominios magnéticos que se orientan con el campo magnético aplicado. Entonces, vamos a ver, ustedes han escuchado del efecto, aparte de excitar plasmones, hay el efecto magneto-óptico Kerr, y nos sirve que dependiendo de la reflectancia de luz, voy a tener una respuesta en reflectividad y voy a poder ver un ciclo de histéresis magnético. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo combinar estos dos efectos con la resonancia plasmónica? Entonces, vamos a ver. Aquí tengo el experimento ya que me permite simultáneamente excitar plasmones y simultáneamente medir efecto Moque. Entonces aquí yo estoy empezando a 25 grados de ángulo de incidencia de la luz, y acá ustedes pueden ver que más o menos por aquí a cerca de 42 va a haber una resonancia plasmónica. En cambio acá en la parte de abajo me va a dar la respuesta magnética de la muestra. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo voy cambiando los ángulos, y veo que cuando estoy en resonancia plasmónica, la respuesta magneto-óptica se incrementa, se agranda, y esto es lo que ocurre por la presencia de plasmones superficiales. Entonces, esto ya se vio, todos estos son datos de laboratorio que fueron publicados. Y acá también tengo otro, entonces este tipo de estudios era oro, cobalto, oro, entonces ya no son 3 capas de la escala nanométrica depositadas una encima del otro. Si quieren ver más detalles sobre eso, hay un paper sobre eso que se hizo. Y también se hizo otras configuraciones que por falta de tiempo no voy a poder hablar mucho, pero acá tengo los dispositivos que se hicieron en los que se cambia el orden de las capas. Aquí tienen plata, cobalto, silicio, titanio, y dependiendo de eso yo puedo también medir la respuesta magneto-óptica de este cobalto que está acá en otra configuración. Acá tengo la respuesta magnética con plasmones y sin plasmones, y este dispositivo fue enviado para una patente en Estados Unidos, entonces tiene sus aplicaciones ya que puede ser interesante. Ahora, no hemos hablado de plasmones localizados por falta de tiempo, pero ¿qué son plasmones localizados? Que si yo tengo nanoestructuras, yo puedo excitar plasmones y ya no cambio el ángulo como lo hice hace un momento, sino lo que voy a hacer es, voy a cambiar la longitud de onda o la frecuencia de la luz. Entonces se han hecho nanodiscos, oro, cobalto, oro, y se han recubierto con silicio para ver, en este caso, la respuesta a la presencia de estas películas ultra delgadas de silicio encima de los nanodiscos. Entonces aquí están las fotografías de los nanodiscos, el orden es de 200 nanómetros de ancho, y la respuesta a la luz es la siguiente. Ustedes tienen que la cantidad de luz que se refleja va a depender de la longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces acá yo voy cambiando la longitud de onda y veo cómo más y menos se refleja. Entonces miren aquí, cuando hay resonancia plasmónica a esta longitud de onda, tenemos un pico en la cantidad de luz que se refleja. Pero no solo eso, también hay un desfase dependiendo de cuánto silicio yo pongo ahí sobre los nanodiscos. Entonces esto puede tener aplicaciones en sensores y
y detectores de este tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, como la naturaleza del proyecto que estamos haciendo es excitar plasmones a la escala un poquito más grande, ¿no? Pero plasmones localizados. Entonces, pues se hizo el estudio y solo les voy a mencionar los detalles básicos, pero básicamente es que si ustedes tienen un plasmón polarizado, un plasmón que no está localizado, sino propagante, esta es la relación en la longitud de onda. Entonces, esta es la longitud de onda del plasmón y va a depender, aquí no sé si alcanzan a ver, de la constante dieléctrica del metal y del dieléctrico, ¿ya? En tanto que cuando es localizado como estos nanodiscos, voy a tener también una relación, pero ya cambia la proporcionalidad con la constante dieléctrico del metal, o sea, sería del nanodisco, y del dieléctrico que está, lo que está alrededor del nanodisco, ¿ya? Se observa que cuando hago plasmones localizados, dependiendo del dieléctrico que yo pongo alrededor, yo puedo cambiar la longitud de onda de las oscilaciones de carga, ¿ya? Y yo puedo controlar. Entonces yo hice un cálculo rápido. ¿Qué pasaría si le pongo un material con una constante dieléctrica o índice de refracción 1.5? ¿Ya? Se observa que puedo excitar plasmones incluso a dimensiones de 600 nanómetros. Entonces, agrando el tamaño de este nanodisco de 200 nanómetros a 600, 700 nanómetros, que es la idea del proyecto, es poder excitar plasmones utilizando nanoestructuras que están siendo fabricadas con fotolitografía. Entonces, si es que yo hago una cuestión de 600, 700 nanómetros, yo puedo excitar plasmones con luz visible, ¿ya? Eso es interesante. ¿Cuáles serían las conclusiones preliminares de esta parte? Pues les puedo decir rápidamente que se puede incrementar el efecto magnetóptico Kerr debido a la presencia de plasmones y no mencioné mucho, pero yo podía, en esta parte de la patente, yo puedo cambiar el ancho del aire que tengo. A ver, les voy a mostrar esto rápidamente. Acá ustedes ven que tenemos una separación entre el lugar donde excito el plasmón superficial y el prisma, y esto fue en los experimentos del orden de 255 nanómetros. Entonces yo puedo cambiar esta distancia y puedo mejorar o empeorar la resonancia plasmónica, ¿ya? Entonces, acá lo que se ve es que si yo puedo modificar eso, puedo mejorar o empeorar la resonancia plasmónica, el acoplamiento. ¿Qué otra cosa? Cuando utilizo plasmones, estos plasmones incrementan la señal TMOC, ¿ya? Incrementan en una cantidad apreciable, como pueden ver acá, ¿ya? Hay un incremento de la señal TMOC. Entonces, puede servir para mejorar los métodos de medición de propiedades magnéticas o la magnetometría, ¿ya? Ya ahorita, si hay tiempo, le explico por qué realmente este incremento del efecto magnetótico que ¿qué otra cosa? Bueno, ya dijimos que el efecto magneto-óptico también puedo yo modificar o controlar cambiando esa distancia del gap de aire que les mostré. Bueno, aquí hay otros temas de que puedo poner muestras o material magnético donde no les llega la luz directamente, que tiene sus ventajas a nivel tecnológico, y esto es importante, las conclusiones. Acá en la parte de las conclusiones voy a hablar de el efecto que tendría ya la introducción de propiedades cuánticas en la resonancia plasmónica. Entonces, ¿qué ha hecho las personas? Han hecho experimentos, ponen dos esferitas del orden de los nanómetros, las excitan plasmones y ven que hay efecto de tunelamiento cuántico entre estos dos. Entonces, lo que estoy logrando es que los modos de oscilación de los plasmones localizados están siendo acoplados dependiendo de la distancia entre las dos partículas, ¿ya? Entonces, yo puedo estudiar ese comportamiento. Entonces, la idea es hacer esto también, se puede hacer tunelamiento cuántico
donde las cargas eléctricas se tunelan de un lugar al otro y hay un acoplamiento de los modos de oscilación de los plasmones. Pero para hacer eso, la idea es no hacerlo solo con dos, sino hacer con un array de muchas nanodiscos, nanoestructuras, y ese array de nanodiscos, nanoestructuras me va a permitir pues tener un acoplamiento más intenso. Entonces también hay efecto de tunelamiento cuántico, los electrones saltan de un lado al otro, entonces eso podemos también pensar en estudiar. Ya hay unos artículos donde tenemos dos, pero la idea es hacer con más, ¿ya? No sé cuánto tiempo me queda, no sé, me pueden decir. ¿Hay alguien ahí? Sí, Edgar, te quedarían unos 5 minutos, más o menos, 8 minutos. Ya. Si me quedan 5 minutos, voy a mostrarles rápidamente algo que no hablé, pero lo dejé como para justamente al final, y es cómo se hacen nanodiscos. Nanodiscos se han hecho en Colombia con litografía coloidal. Esto es bastante nuevo, digamos. Entonces, esta técnica se utiliza en el cañón de electrones para el crecimiento de los materiales. ¿Y cómo funciona? Yo tengo varias capas de distintos materiales en la escala de 2 nanómetros, donde tenemos un sustrato de silicio, una resina PMMA, otra resina PDDA, y tenemos unas esferitas que ponemos en la superficie. Luego depositamos 20 nanómetros de titanio, luego quitamos las esferitas y me quedan unos agujeros, lo que sería el template, y luego esos agujeros son llenados con el material que queremos hacer los nanodiscos, ¿ya? Entonces, en este caso, pusimos silicio, titanio, cobalto y niobio. Entonces, el nanodisco tiene tamaños de grosores de 4 nanómetros de titanio, 10 nanómetros de cobalto y 3 nanómetros de niobio. Entonces, este es un ejemplo de los nanodiscos que se han hecho en los laboratorios que pueden servir. Entonces, bueno, eso nomás les quería contar y estoy abierto a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Edgar Patiño, por su presentación, por el tipo de desarrollos que están haciendo en su laboratorio y la participación en este proyecto. Cristian, ¿nos puedes decir si tenemos preguntas de la audiencia? Dice aquí, el año pasado como noticia científica se anunció que se había logrado por primera vez la detección experimental del plasmón demonio, predicho por David Pines en 1956. ¿Conoce usted acerca de este desarrollo? ¿Podría hablarnos al respecto? De Diego Manjarres. Bueno, no estoy muy al corriente de este tipo de plasmón, porque también hay unos plasmones que se llaman de bulto, no sé si han escuchado. Estos plasmones de los que yo estoy hablando es plasmón superficial, en la interfase metal dieléctrico. Pero existen unos plasmones de bulto que puede ser ya dentro de una estructura, pues posiblemente están relacionados con eso, ¿no? Ok, vale, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nos confirmas, Cristian? Bueno, mientras nos confirman, yo tengo una pregunta, profesor Edgar. Sí. En el montaje en el que citas plasmones superficiales, ¿tú puedes tener control de la interacción plasmón-plasmón? Por ejemplo, ¿se podría hacer un experimento donde simultáneamente tenga dos planos de incidencia, digamos, ortogonales, de tal manera que generes un plasmón en una dirección, otro en otra dirección, y eso sirva para ver la interacción plasmón-plasmón? Eso es interesante la pregunta. Ustedes pueden ver ahí ya lo que dice Herbert es lo siguiente. Voy a poner aquí un ejemplo para ilustrar. Herbert, el prisma que tenemos acá es un prisma semicilíndrico, ¿ya? Entonces, para hacer eso, dice, quiero que interactúen dos plasmones, ¿no es cierto? Que haya una interacción. Tendría que tener una especie de prisma
esférico, semiesférico, ¿no es cierto? Correcto, sí. Y yo lanzaría el láser del otro lado y ver si es que hablan los dos plasmones. ¿Sí? O sea, podría ser, se podría mirar, sí, sí podría ser. Ahora la idea que quisiera yo es, como les digo, hacer un arreglo como el que está acá. Este es un arreglo de nanodiscos. Hacer un arreglo y si yo los acerco, ellos empiezan a interactuar entre ellos y los modos de oscilación plasmónica empiezan a acoplarse, ¿ya? Entonces, si yo puedo, eso es la idea, es hacer eso. Ahora, lo malo de la teoría coloidal es que no tengo control en el ordenamiento de los nanodiscos. Por eso la idea es hacer con fotolitografía, con este proyecto, hacerlo con fotolitografía y de esa manera yo voy a tener control y pueden haber efectos de tunelamiento cuántico. Okay. Una pregunta adicional. ¿Esas medidas con los láseres son medidas de campo lejano o todo lo estás colectando cerca de la muestra? Ya, por ejemplo, este de aquí. Sí. Acá tenemos un láser, ¿no es cierto? Y como el láser se está reflejando en lo que se llama en reflexión total, se puede ver como si fuera campo lejano, porque acá tenemos una onda evanescente y esa es la que hace toda la excitación plasmónica. Entonces, en ese sentido, sí. Ok. Sí, Cristian, ¿tenemos alguna pregunta adicional de la audiencia? Juan Dex 1236-457 pregunta, ¿qué desventajas tiene la plasmónica ante la electrónica o la fotónica? Desventajas, vamos a mirar. Este es el cuadrito que yo les mostré. Pues son dimensiones bajas, altas velocidades. Pues desventajas no hay una como clara, pero sí podemos decir que las aplicaciones son, para la plasmónica necesito luz, interacción luz-materia, ¿no? Entonces no tendría ninguna desventaja. De pronto la desventaja es que la fabricación, por ejemplo, si quiero hacer plasmones localizados, sí tengo que ir por debajo de las micras, ¿ya? Igual la electrónica, si ellos quieren hacer algo, empujar debajo de las micras también es una cosa importante en la electrónica. Entonces me parece que son dos campos que como pueden ir de la mano. La diferencia es que en plasmónicos necesito que haya luz, tracción luz-materia. En la parte electrónica no necesito que haya luz, pero en cambio, pues tengo transporte de carga en la parte electrónica. Entonces, en cambio, el plasmón, yo tengo solo dos tipos, plasmones localizados o propagandas. O sea que si hago localizados, no se va a estar moviendo la onda, va a estar localizada en un punto y más va a responder a su ambiente. Que en el caso de la electrónica sí hay transporte de carga. Edgar, una pregunta también que vale la pena discutir. Tú mostraste el cruce en las relaciones de dispersión. Sí. Pero ese cruce da precisamente una independencia entre las dos relaciones de dispersión. Es decir, uno no ve un coupling, porque para que haya un coupling, pues debería haber un anticruce. ¿Cómo puedo entender yo que efectivamente hay un acoplamiento en dos cosas que tienen relaciones de dispersiones independientes? Ya. Acá tenemos esta relación de dispersión de la luz en el dieléctrico. Sí. Esta que está acá. Y tengo esta otra relación de dispersión en la onda que se encuentra en la interfaz metal dieléctrico, ¿ya? Entonces, cuando la luz llega a este punto, donde están los plasmones superficiales, entonces, sin excitar sería, se genera un acoplamiento porque el vector K en los dos casos es el mismo. O sea, si tú ves aquí... Pero la relación de dispersión no se modifica. Es decir, la luz se sigue comportando como si fuera luz y la materia como si fuera materia, pero no hay un anticrossing, que es lo típico de un sistema interactuante. No entiendo. O sea, aquí... O sea,
cuando uno tiene un sistema donde los dos componentes se ven, ¿cierto? La relación de dispersión adopta una repulsión entre las líneas de la dispersión. Si yo lo veo como dos líneas independientes, es como si el otro sistema no existiera. Entonces me cuesta entender cómo puedo decir que ahí se genera un plasmón. O sea, cómo llegan a interactuar. Sí, porque ahí las dos relaciones de dispersión son independientes. Es decir, por un lado veo la luz y por el otro lado veo... cómo se acoplan. Sí, cómo es el coupling, porque de esa gráfica no lo puedo ver, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo esta gráfica tiene su contraparte experimental? O sea, nosotros cuando, si ves que aquí tenemos la condición de resonancia que estos dos, este beta, creo que tengo acá arriba. El beta es igual al KX, pero la componente, la KX de la luz, ¿ya? Entonces, Sí, o sea, se percibe que hay un punto donde el valor de la función es el mismo, pero de esas funciones como están ahí yo no puedo deducir que hay un acople. Es decir, me da la impresión de que los dos sistemas fueran sistemas que no se ven el uno al otro, o sea, que no están interactuando. Pues lo que sucede y lo que hacemos es, tenemos este KX que está acá, ¿no es cierto? Y acá aparece el ángulo teta, ¿ya? Igualamos esta expresión que sería el KX de la luz con el de la onda en el interfaz metal dieléctrico, que es el que está aquí. Igualamos estos dos y luego encontramos este ángulo crítico, donde son iguales, ¿ya? Donde hay un acople en la condición de resonancia, no sé por qué no, déjame ver si me aparece acá. Pero quizás es porque el modelo... Beta igual a X. El modelo los está considerando independientes. Claro, el modelo lo están considerando independientes, pero se acoplan cuando estos dos son iguales. O sea, es que yo creo que más o menos ya te entiendo la pregunta. O sea, una onda es una onda de materia y la otra es una onda de luz, ¿correcto? Sí, o sea, si yo voy a hablar de plasmón como cuasipartícula, tengo que entender que sigue una relación de dispersión del sistema interactuante. Es decir, que no pueden ser dos líneas que se cruzan. Pues aquí lo que sucede es que los dos, o sea, aquí se cruzan, dibujo una línea, dibujo el otro, ¿no es cierto? Sí. Pero están relacionados con las constantes dieléctricas. Sí. Este está relacionado con estas constantes dieléctricas y este de acá está relacionado con las otras constantes dieléctricas que está dado por este n, que este n es igual a raíz de epsilon 2, ¿ya? Entonces aquí también las constantes dieléctricas. Entonces los dos tienen la misma relación. ¿Qué hacemos? Encontramos el ángulo crítico donde estos se igualan, calculamos ese valor y en el experimento, ¿dónde está el experimento? Observamos que el ángulo crítico, que es más o menos aquí 45 grados, coincide. Porque esta curva que está aquí, tú lo ves aquí, este es experimental. Pero yo puedo poner la teoría que les mostré y me va a dar una curva exactamente igual. Y bueno, muy parecida si quiere. Y puedo hacer un fitting y decir, no, esto es lo mismo. Ok. Pues, y hay un acoplamiento, pues no sé si habría que justificar más ese acoplamiento que sería electrón fotón. Radiación, sí. Sería de pronto más justificarlo. Sí. Vale, muchas gracias. Para una última pregunta, ¿tenemos alguna, Cristian? Creo que había una más allí. Las ondas de los medios y entre los medios dieléctrico-metal, las ondas interactúan entre ellas. LX Rodríguez Q, pregunta. Ya. Y acá tenemos aquí en este ejemplo que está justo en la pantalla, tenemos una onda que se propaga en el prisma, ¿ya? Y esa onda se refleja en reflexión total, pero hay una onda evanescente de esta misma onda que se propaga a través del metal. Esa onda sí interactúa directamente con la onda que está en el metal dieléctrico, metal aire.
Entonces, de esa manera es que se comunican las ondas. Entonces, de esta manera, si llegan a acoplarse acá en la interfase metal-aire. No sé si es era la pregunta, pero interactúan de esa manera. Vale, le agradecemos al profesor Edgar por su seminario, a todas las personas por su asistencia el día de hoy. No sé si el profesor William quiere despedir el seminario. No, muchas gracias. Agradecerle al profe Edgar por esta charla tan bonita. Recordarles que está pendiente la parte de la charla con medidas experimentales de Hall, de efecto Hall, y que no retomamos el seminario con la primera charla sobre efecto Hall cuántico, que va a estar a mi cargo, y eso será en el mes de agosto, primera semana. Entonces, les estaremos comunicando lo de la charla experimental y nos volvemos a ver en agosto. Agradecerles a todos su participación y a los conferencistas de esta primera parte por su labor. Bueno, muchas gracias, William. Gracias, Herbert. Muchas gracias. Una feliz tarde a todas y todos.